Hola, ¿qué tal? Les saluda con gusto Rodrigo Marín Vilchis. Soy doctor en Derecho Penal. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la ley de austeridad republicana, pero me han sugerido que no sea tan serio y con la idea de verificar el contenido de esta ley, bueno, podemos hacer algunos comentarios. Entonces, se trata pues de una innovación legislativa que tiene como fecha de inicio o publicada más bien, en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del año 2010, aunque fueron declarados algunos artículos como inválidos en abril de 2022. Imagínense nada más, publican la ley y la Corte consideró que algunos artículos pues simplemente eran inválidos. Esto desafortunadamente nos habla también de la calidad de los proyectos o de que no eran apegados a una equidad o a una justicia tan transparente. Bien, recordando un poco el contenido de la ley de austeridad, consiste en que los entes públicos deben de sujetarse a su gasto corriente. Pues que antes no se sujetaban a ese gasto corriente, cada quien hacía lo que se le daba la gana. También nos marca la ley cuáles son las leyes adjetivas, es decir, con cuáles se complementan. Y aquí nos pone una gradación de leyes. Eso significa que también, bueno, aunque se expida, no es perfecta, está todavía muy limitada y por lo tanto tiene que ser reglamentada por otras leyes. También nos habla de la necesidad de realizar los gastos a partir de los diagnósticos que antes se hacía la obra pública sin pensarlo antes, eran meras ocurrencias, ya está todo bien planeado, se han visto los pros y los contras. También nos menciona el término para realizar los informes. Los informes tienen que realizarse, aquí nos pone el periodo que tiene que hacerse. Además, respecto a la adquisición de los bienes inmuebles, nos dice que deben de buscarse estos principios de economía, eficacia, funcionalidad, porque sabemos que en el pasado, no sabemos si en el presente, aquellos interesados en política lo pueden litigar, pero pues había excesos. Recuerdo un ingeniero que decía, a mí me contratan para tumbar un edificio y volverlo a hacer, y prácticamente igual. Vicios de daño. También tiene algunos otros principios de la adjudicación de la obra pública. Lo normal es hacerlo a través de licitaciones públicas. Y esto, desafortunadamente, en muchas obras relevantes, pues no se aplica de manera general. Hay muchos contratos que bajo otras figuras que son legales se pueden otorgar, pero las licitaciones pues es el camino ordinario, aunque sabemos que la realidad también ha sido otra. Es claro que nos describe cómo en el pasado el gobierno ha tenido unos gastos terribles, celulares, fotocopias, combustibles, arrendamientos, viáticos. Ha habido un enorme abuso, por eso es que se mencionan también los bienes informáticos, la papelería, congresos, convenciones, seminarios. Bueno, pues ahí se han justificado desafortunadamente muchos gastos. Además, respecto al personal que auxilia, como los secretarios particulares, bueno, pues ya están más restringidos y lo mismo se diga de
las personas que transportan a los funcionarios. Imagínense nada más, ahora se han prohibido determinadas plazas. Eso significa que durante muchos años se inventaban plazas que no estaban contempladas expresamente en la ley. Y además, aquellos representantes de los gremios, bueno, pues también tienen ya algunas restricciones respecto a esas dádivas tan generosas y opulentas que ofrecía el gobierno. También regula la contratación de servicios de consultoría externa. Eso significa que pues antes había mano libre respecto a las personas que pudieran o no ayudar en algunas investigaciones, y además el presupuesto pues estaba muy fuera de control. También se habla que no puede haber servicios que desempeñen funciones similares. Nos habla de que había duplicidad o una cierta simulación de funciones, aunque realmente se hacían las mismas. Por eso está prohibida la duplicidad en funciones. Los gastos asignados de forma anual respecto a la propaganda oficial también debe tener un cierto control. Hay otro capítulo que nos habla del comportamiento austero y probo. Eso significa que antes que no se tomaba en consideración que las personas fueran de confianza, había muchos abusos o simplemente todos se hacían como que no pasaba nada. Por eso la ley dice que se deben de sujetar a la remuneración adecuada y proporcional. Es claro que desafortunadamente muchas personas que han vivido como funcionarios públicos, pues de repente, sobre todo en el pasado era más tangible, tienen fortunas inexplicables. Esta ley ya está poniendo atención en esos vicios. Además, que deben de estar los servidores públicos apegados a esta importante ley de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, patrocinada por la función pública. Tienen que estar siempre vigilados y les obliga a cuidar los bienes muebles. Bueno, pues que antes no los cuidaban, había un descontrol total, había plena libertad. También sugiere que es necesario el trato digno y respetuoso, lo que probablemente antes pues no se tenía en consideración. Lo mismo llegar en estado inconveniente, estado de ebriedad o bajo la influencia de algunas sustancias. Se tiene prohibido recibir cualquier tipo de regalo, pago, dádiva, lo cual desafortunadamente todavía estamos en una circunstancia en la que no se ha erradicado del todo, y se tiene prohibido utilizar las atribuciones o facultades en razón del cargo o comisión, lo que puede derivar en faltas administrativas, como lo es el tráfico de influencias, el cohecho, entre otras. Es claro también que pues, los funcionarios desafortunadamente han utilizado recursos humanos, recursos materiales y financieros para beneficio personal, y además las personas que se separan de sus cargos públicos, bueno, pues, perdón, las personas que ejercen un servicio público tienen que estar separados de sus intereses económicos. Además, es claro que ha sido una constante en que las personas físicas o morales, pues desafortunadamente han tratado de eludir el cumplimiento
de los intereses públicos. Hay un capítulo relativo al comité de evaluación, es decir, que no basta con que lo diga la ley, sino que hay que valorar si se ha cumplido. Es raro, ¿no? Ya sería suficiente la ley, ¿no? Ahora hay que valorar si se cumplió o no, y para ello se proponen tomar en cuenta las medidas tomadas por la administración pública, el impacto en los presupuestos, el tiempo de los efectos del ahorro y las posibles mejoras. Bueno, pues con esto damos por terminada esta segunda intervención. Espero que les sea de utilidad. Y para cualquier comentario o sugerencia, estoy a su disposición en este correo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.